Gloria al Señor. Amado televidente, vamos a entrar a un tiempo muy especial y voy a pedirle a usted que pueda asimismo pues inclinar su rostro, y es que vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a pedir que el Señor pues pueda guiarnos, ¿verdad? A través de su palabra, con su Espíritu Santo, que nos pueda dar una bendición espiritual a través de esa palabra leída. Así que vamos a orar un minuto para la gloria del Señor. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias en este momento, Señor, porque es un tiempo donde vamos a escuchar tu palabra, donde vamos a comprender cuál es tu voluntad para nosotros. Señor amado, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, Señor. Habla. Tu palabra viene y nos vivifica, nos limpia, nos purifica. Tu palabra nos guía por el camino correcto, Padre Santo. Gracias. Nos sentimos dichosos de poder estar en un tiempo donde podemos compartir tu palabra, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos meditar en tu palabra, Señor. Gracias. También bendigo a aquellos hermanos televidentes, a mis hermanos en Cristo Jesús, en donde quiera que se encuentren, donde quiera que esté su residencia, Señor, bendícele. Si es posible, Señor, habla a sus vidas, si es que tú quieres, si es que a ti te place, Señor. Así también te pido que me ayudes, Padre, a comprender tu palabra, Señor, porque estoy necesitado de una palabra. En este momento, Señor, yo inclinaré todo mi ser, mi entendimiento, inclinaré hacia tu palabra mi atención, todos mis sentidos, Padre. No voy a permitir que ningún pensamiento venga y me distraiga de tu palabra. Nada que mis oídos oigan, nada que mis ojos vean, permitirá que sea distraído de tu palabra, Señor amado. Necesito que tú me hables, Padre. Necesito que tú me corrijas, que tú me guíes, Padre. Todos los que estamos en este momento, los que estamos aquí en el estudio de televisión, Señor, necesitamos ser guiados por tu palabra, Señor. Gracias en este momento. Bendice a tus hijos, a aquellos que están en casa, a los hermanos en Cristo, bendíceles, Padre Santo, de cualquier denominación sea tu hijo, tu hija, bendícele. Aquellas personas que no asisten a una congregación también así, Señor amado, hazle saber que tú eres Dios y que tú eres un Dios verdadero, que tú eres el único que nos ha dado la vida, tú eres el único quien tiene compasión, el único que tiene misericordia de nosotros, porque he visto que tú de mí has tenido lástima. Señor amado, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Una enorme bendición el poder saber que el Señor se dirige a nosotros, porque quiero decirles, nosotros por naturaleza tenemos pecado, lamentablemente. Somos pecaminosos y Dios es un Dios 3 veces santo. Sin embargo, Él se digna en guiarse a dirigirse a nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10. En realidad no es un libro exactamente, es una carta dirigida a la iglesia en Éfeso en los tiempos de la iglesia primitiva. Dice el versículo 10, dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Impresionante. ¿Es necesario que nosotros nos fortalezcamos? Sí, está hablando de una vida espiritual, que nosotros fortalezcamos nuestra vida espiritual. ¿Pero en qué? En el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, dice. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Entonces, la palabra del Señor nos está haciendo saber que nosotros tenemos una necesidad de tomar la armadura. La armadura de Dios no la tenemos que pedir, es cuestión de tomarla, porque Dios ya la ha entregado a nosotros. Dios nos ha colmado de favores. Entonces dice su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, la armadura de Dios no es algo físico. Claro que podríamos imaginar a un soldado, pero de los tiempos antiguos, ¿verdad? Que usaba caites, usaba un cinto, usaba una coraza, un yelmo, una espada, un escudo. Claro que sí. Pero esto nos da la pauta que en realidad, si Dios nos está diciendo toma toda la armadura, es porque nos está dando a entender que nosotros somos parte de un ejército, somos soldados, ¿sí? Y el ejército desde aquellos tiempos nunca estaba en paz, siempre estaba en guerra. Nosotros tenemos luchas constantes y Dios nos dice que tomemos la armadura, no que la pidamos, no que luchemos por conseguirla, no. Dios ya nos ha dado la armadura. Pero como nuestra lucha es espiritual, entonces la armadura también es espiritual. Porque la Biblia dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que nuestras luchas no son contra personas de carne y hueso. Aunque a veces tenemos momentos conflictivos, preocupantes, que afligen nuestra alma, que afligen nuestro corazón. Y muchas veces las luchas están entre las mismas personas, surgen en la misma familia, con la pareja conyugal, a veces hasta con algún hermano de la congregación puede surgir algún inconveniente. Pero la armadura de Dios no es algo físico para hacerle daño o para herir físicamente a otra persona, de ninguna manera. La lucha no es contra las personas tampoco, ¿sí? Entonces aquí dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que son huestes espirituales. Muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿sí? Pero las vivimos con las personas. Pero venimos y creemos que aquella persona es exactamente el enemigo, aquel es el diablo, ¿verdad? No, sino que hay espíritus de maldad, dice la Biblia, que lo que quieren hacer es daño, destruir, robarse la paz de una casa, de un hogar, destruir lo que Dios ha hecho en la vida de alguien. Cuando una persona es restaurada de algún vicio, Satanás quiere destruir esa restauración. Y por eso es de que vemos que algunas personas que han sido
restauradas de algún vicio, de alguna adicción antisocial, podríamos decirle, el diablo lucha por destruir aquello. Y por eso vemos a personas que vuelven al mundo, vuelven atrás y vuelven a la misma forma de vivir de antes. ¿Por qué razón? Porque esa es la meta de Satanás, destruir lo que Dios ha hecho en nosotros. La meta de Satanás es robarse la paz de una familia, la tranquilidad. La meta de él es robarse la confianza, que el amor conyugal se destruya, se deteriore, el afecto se desvanezca. Es la meta de Satanás, destruir todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida de las personas. Entonces el versículo 11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes. Firmes. Las acechanzas van a venir. Las amenazas. El temor va a querer venir contra nosotros. El miedo va a querer entrar a nuestro corazón. Pero tenemos que estar firmes. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que nos ayudará a estar firmes? Es que nosotros nos vistamos de toda la armadura, dice. Que nos vistamos de toda, no de algo parcial, de algo que está incompleto. O sea, eso nos da la pauta de que para que nosotros tengamos la armadura, tenemos que estar completos espiritualmente. Porque dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra del Señor nos está diciendo que son huestes espirituales, son seres que no vemos, son demonios, son ángeles caídos, pero son huestes de maldad, son demonios que lo único que quieren es hacer daño a las personas, y más en aquellas personas que están luchando por buscar del Señor. Sí, la meta del enemigo es destruir lo que hoy está bueno. Si usted está bien delante de Dios, va a tener un enemigo, va a estar en lucha, ¿sí? Porque el enemigo va a estar ahí constante, al acecho, buscando la forma de qué manera hacerlo caer a usted. ¿Por qué? Porque ellos son seres espirituales, pero son seres con la intención, con el único propósito de hacer daño a los hijos del Señor. Son huestes de maldad, dice la palabra de Dios, y dice que están en las regiones celestes. Dice, ¿qué son las regiones celestes? Dice que están en el aire. A ellos no los vemos. Al diablo no lo podemos agarrar del pescuezo, podríamos decir. No podemos agarrarlo del brazo, del pelo. No lo podemos agarrar a patadas. No podemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar firmes. La palabra de Dios dice: someteos a Dios, dice la palabra, para que podáis, dice, y resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros, dice su palabra. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice su palabra. A él no lo podemos agarrar de la camisa, del brazo, no podemos darle un puñetazo, no podemos, porque él no tiene cuerpo. Y así son todos los demonios, y son millares. Son cantidades de demonios que vuelan por el aire y por las noches. Algunos pues están encarcelados, dice la Biblia, pero hay muchísimos que andan sueltos.
que están allí ubicados o están vagando por el aire. Entran a los hogares, a las iglesias, donde aquel varón está orando, donde aquella mujer está leyendo la Biblia. Los demonios son astutos, pero tenemos que tener nosotros también la sabiduría de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra espíritus de maldad, que ahí están perjudicando. La palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad de las regiones, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. ¿Para qué nos va a servir la armadura de Dios? Dice: para que podamos resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Todos tenemos un día malo. Hay momentos donde sentimos que las cosas se volvieron en contra de nosotros. Hay momentos de problemas, fracasos. Hemos tenido problemas donde casi hemos llorado, nos hemos desmoralizado, hemos tenido problemas serios, sin deseo de seguir a Cristo, sin deseo de levantarnos. El día malo, dice. Yo no sé cuál sea el día malo para usted, pero el día malo llega. Porque también lo dice Salmo 20. Y aquí lo dice: para que podamos resistir en el día malo. Ese día malo para todos llega, lamentablemente. Lamentablemente. Algunos hogares están destruidos. Algunos matrimonios se han desligado, se han destruido. A veces hay personas que viven juntos, residen bajo el mismo techo, pero ya no hay aquel amor, ya no está la confianza, ya no está la unidad, se ha destruido. Y esos son días malos, donde todo es angustia, donde todo el día es ira, gritos, maldicencias. Día malo, donde hay fracasos, donde fracasamos, perdemos a un familiar, llega la enfermedad, llega la mala noticia. Día malo. Pero dice su palabra: la armadura la necesitamos para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo va a llegar, pero tenemos que resistir. Y todo dice que se va a acabar. Todo lo malo se va a acabar en nuestra vida. Se va a terminar. Tiene que desaparecer. Los problemas nunca llegan para quedarse. Tienen que desaparecer. Viene un problema, pues se va este y viene otro, pero ningún problema es estable, ninguna situación difícil es para siempre. Pero nosotros tenemos que estar firmes, dice su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos la armadura de Dios, y es toda la armadura. Dice el versículo 14 de Efesios 6: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice que la verdad la tenemos que tener ceñida. La verdad de la palabra de Dios. La verdad tiene que ser algo que nos ayude a sentirnos bien. Un cinto que tenemos que estar ceñidos, dice. También dice: y tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. La coraza, algo que defienda. La justicia debe de defender nuestro corazón. Debe defender lo más frágil que puede haber en nosotros. La justicia, lo correcto, la integridad la tenemos que tener. Es parte de la armadura. Que alguien sea correcto, que sea justo en lo que habla, en lo que hace, en lo que acciona. Es parte de la armadura de Dios. También dice:
y los calzados, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que lo que nos está diciendo, que calzarnos del evangelio, caminar en la obra de Dios, caminar en el evangelio, es parte de la armadura de Dios. O sea que si un cristiano que lo único que hace es orar, ayunar, pero no le sirve al Señor, anda descalzo, no tiene completamente la armadura, la vestimenta del Señor, y muy posible que en el día malo no pueda resistir. También dice ahí, sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe debemos de tomar. En aquel tiempo era un escudo no como algo que hemos visto que es redondo, ¿verdad? Sino que era algo cuadrado o un rectangular, pero en forma de vertical, 75 centímetros de ancho por unos 50 de altura. Casi cubría, en aquel tiempo los soldados usaban el escudo de unos 50 de altura, casi cubría el cuerpo de la persona. Y dice que ese es el escudo de la fe, algo que nos va a ayudar, que nosotros vivamos creyendo, que nuestra fe esté puesta en el Señor y en lo que el Señor ha dicho, porque el diablo solo trae malas noticias. El diablo se va a querer reír de nosotros, el diablo nos va a hacer saber que nosotros no podemos, que vamos a fracasar, que no merecemos estar ahí, que no servimos para nada. El diablo nos va a hacer saber que nosotros ni siquiera somos dignos de estar en las cosas del Señor. El diablo va a querer avergonzarnos, pero hay una palabra que dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Así que 2 de Corintios 5, 7 dice de esta manera: porque por fe andamos, no por vista. Y la fe no es lo que vemos. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros estamos confiados en lo que Dios ha dicho, porque la enfermedad puede estar ahí, la enfermedad dice que duele, la enfermedad dice que llama a la muerte, pero la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido curados. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Con qué nos vamos a defender en el día malo? ¿Con la fe? ¿Con el escudo? ¿Creyendo a la palabra del Señor? Es que no podemos inclinar nuestra fe a algo que no sea Dios, a algo que Dios no haya dicho. ¿Qué mejor fuera si todas las personas que han estado padeciendo de alguna enfermedad, qué mejor fuera que le creyeran a la palabra? Isaías 53, 8. Que le crean a la palabra, porque allí está escrito que Él ya pagó el precio de nuestra sanidad, que por sus llagas hemos sido curados. El día malo llega, pero tenemos un escudo, tenemos una fe para creerla, tenemos una convicción de lo que Dios ha dicho. La enfermedad puede estar presente, yo puedo estar temblando de frío, puedo estar en una cama de hospital, pero debo de aferrarme a la palabra de Dios. ¿Quién podría mentirme? ¿El médico? ¿Los resultados de los exámenes? ¿O la palabra del Señor? Pues aunque no me mientan los resultados, pero la palabra de Dios se cumpla. Se cumple porque se cumple de alguna u otra manera, pero se cumple. Aunque la enfermedad esté ahí, palpable, aunque la enfermedad sea literal y ahí está presente, pero uno debe de creer y decir: Señor, yo creo en tu palabra. Yo sé que tú, Señor, moriste en la cruz y no solo me salvaste, sino que también
pagaste por la restauración de mi salud. Y yo sé que aunque estoy casi perdiendo las esperanzas, pero todavía tengo fe en tu palabra. Es todo lo que me queda. Es que es necesario que nosotros creamos, que tengamos la fe en el Señor y que eso nos sirva de escudo todos los días, y en el día malo eso nos va a ayudar a resistir. Cuando nosotros creemos, estamos convencidos de la palabra del Señor, el diablo sabe que no tan fácil nos va a poder hacer daño, porque hay algo que nos cubre, y es la fe que nosotros mismos le tenemos a la palabra del Señor. También dice de esta manera: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Para qué también nos sirve el escudo? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo nos va a estar enviando dardos, ¿sí? Flechas encendidas con fuego. Siempre nos va a estar enviando amenazas, malas noticias. Pero nosotros creeremos en la palabra del Señor, porque a los que aman al Señor, todas las cosas, dice, todas las cosas le ayudarán a bien. Eso dice la palabra, y nos aferramos a esa palabra. Sí, aunque el diablo diga que nos vamos a fracasar, que podríamos hasta morir, que nos va a destruir, el diablo va a estar ahí amenazando, pero nosotros creemos a esa palabra, porque somos hijos de Dios, porque le creemos a Él. No le hemos creído a una iglesia, no le hemos creído a un pastor, no le hemos creído a un predicador, le hemos creído a la palabra que Él ha dicho aquí. Porque Él lo dijo, lo vamos a creer. Y por eso los dardos no podrán hacernos daños. Mande lo que mande Satanás, mande lo que mande el enemigo, no importa. Yo creo en su palabra. Estoy aferrado a lo que Dios ha dicho. Y de aquí no me voy hasta que Dios diga, no cuando el diablo quiera. El diablo toda la vida quiere que yo caiga, que yo falle, que yo me vaya de las cosas de Dios, que yo peque. El diablo, ¿de qué tiempo? Desde que empecé en las cosas del Señor, quiere botarme. Pero aquí se topó, porque Dios nos ha plantado, y el único que tiene derecho a movernos es el Señor. El único que tiene derecho sobre nuestra vida es el Señor. El único que tiene derecho sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra salud, solamente es el Señor. Si Él lo permite, no podemos hacer nada. Si Él dice sí, tenemos que aceptar el sí. Si Él dice no, tenemos que aceptar el no, porque Él es el Señor. El diablo siempre va a querer hacernos daño, siempre nos va a querer destruir, pero Dios dice en su palabra: porque yo tengo planes de bien para vosotros. El diablo está planeando destruirnos, pero Dios tiene planes de bien para nosotros. Y tengamos la fe en la palabra, usemos la fe que tenemos en el Señor, porque Dios tiene planes benditos para los que le aman. También dice de esa manera: y tomad el yelmo de la salvación. Que tomemos el yelmo. El yelmo es como un casco protector de metal, de cobre en aquellos tiempos. Eso dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tengamos en la mente, en nuestros pensamientos, la esperanza de que alcanzaremos salvación en Cristo Jesús. Vivamos creyendo, porque la salvación es por fe, no es por obras. El que duda de la salvación, seguro que no se salva. Porque la fe es tener certeza. ¿Y qué es certeza? Es seguridad.
Entonces tenemos que estar todo el tiempo creyendo de que nosotros hemos alcanzado salvación en Cristo. Por eso nuestra vida está pegada a Cristo. Obedecemos al Señor, le creemos a Él, le amamos, le adoramos, le alabamos. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente que Él es el Salvador de nuestras vidas. Nosotros no estamos en la iglesia solo por ser evangélicos. No, la iglesia tiene un destino. Nosotros no caímos en esta tierra de un paracaídas. Dios nos envió y estamos en un trayecto, pero tenemos un destino y nos espera su reino para aquel que crea. Para aquel que crea, vivamos con esa mentalidad de que nos vamos a salvar porque Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos estar pensando. Hay cristianos evangélicos que ya Juan 3:16 como que ya no les gusta leer ese versículo. Eso significa que ya no le interesa su salvación, porque Juan 3:16 es un verso base, fundamental para que nuestra fe y esperanza de salvación esté vigente todos los días en nosotros. Entonces por eso dice que tenemos que estar pensando, tenemos la protección. ¿Por qué? Porque es el yelmo de la salvación, dice. Tener aquella mentalidad, creyendo de que en Cristo hemos alcanzado salvación, dice. Y dice de esa manera también en ese versículo 17. Y la espada, dice, del Espíritu. O sea que el Espíritu tiene una espada. Y esa espada hay que tomarla. Eso es lo que dice la palabra. Porque estamos hablando desde el versículo 11 y 12 empieza a tomar el yelmo, el escudo. Y aquí dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Impresionante. O sea que la palabra, lo que está escrito, es una espada. Pero la espada no es para defendernos. La espada es para destruir al enemigo, para volarle la cabeza al enemigo. Sí, para traspasar al enemigo. Con la palabra que nosotros creemos y declaramos, le hacemos la guerra a Satanás también. Sí, así como usted lo escucha. Cuando nosotros usamos la espada, es porque estamos atacando también. El escudo es para defensa, el yelmo es para convicción, pero la espada es para atacar al enemigo. Porque nosotros no solo nos vamos a defender y que nos den palo hasta que se destruya el escudo. No. Tenemos que usar la palabra de Dios. Cada cosa que esté pasando en nuestra vida tiene relación con la palabra de Dios. Cada situación que esté sucediendo en este momento en la vida de usted, en su familia, en su negocio, en su trabajo, vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una respuesta. Use la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Es necesario. El diablo le dijo a Jesús: si postrado me adorares, todo esto te lo daré. Jesús le dijo: solo al Señor serviréis. Él usó la palabra. Jesús se defendió con la palabra. Y cada vez que nosotros usemos la palabra, por supuesto que no vamos a agarrar este trozo de papel y vamos a pelear. No, de ninguna manera. Tenemos que creerla y declararla. La Biblia dice: porque el oír de la palabra de Dios viene la fe. Así dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Porque la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leamos la Biblia en casa, donde sea, pronunciemos, no solo leamos mentalmente, porque así más bien sueño nos da. Tenemos que leer y pronunciar
que lo que diga nuestra boca de la palabra de Dios llegue a nuestros oídos, que nuestros oídos reciban la lectura de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando nuestra fe crece, el enemigo no podrá, porque estamos cubiertos, estamos escondidos ahí en lo que hemos creído a través de la palabra del Señor. Y tenemos la espada, que esta es la palabra. Con esa atacaremos al enemigo. Diga lo que diga, tenemos una palabra. Somos hijos del Señor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí. En paz me acostaré, en paz me levantaré. Tanta palabra bendita que hay aquí, que no es para usarla como amuleto, es para creerla, es para declararla sobre nosotros. La Biblia usted no la va a agarrar y la va a poner en su almohada, ¿verdad? O así en la mesita de noche, y ahí va a estar el Salmo 91 abierto. Eso ya es idolatría. Uno tiene que creer la palabra, obedecerla y usarla también para pelear contra el enemigo, porque el enemigo está ahí atacando. El enemigo no descansa. El enemigo es enemigo, por eso es enemigo. También es un guerrero y es un gran enemigo en contra de nuestra fe. Tenemos que atacarlo también. Tenemos que atacarlo. David no salió a defenderse contra Goliat. David salió a destruir a Goliat. Y nosotros no tenemos que solo salir a defendernos, tenemos que salir a pelear. Sí. Tantos hogares destruidos. Pero ¿dónde hemos visto al esposo orando? ¿Dónde hemos visto a la esposa orando por esa situación? ¿Sí? ¿O no fue el diablo el que destruyó esa familia? Claro que sí. Fue el diablo. Las personas, por no tener la sabiduría, se dejaron incitar por las pasiones desordenadas, y el diablo hoy se burla. Pero es tiempo de pelear de rodillas, de doblar rodilla y pedirle perdón a Dios. Hay que pelear espiritualmente. La lucha es espiritual. Claro que sí. Muchas veces queremos que nuestra esposa cambie a gritos. A veces la esposa quiere que el esposo cambie a gritos. Sí, es que eres un sinvergüenza, descarado, mentiroso. Cambia. En vez de orar por el esposo, en vez de orar por la esposa, mejor no le grite, mejor no le pegue los sartenazos, mejor no lo aruñe, mejor ore. La lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes espirituales de maldad que están usando al esposo, a la esposa, para destruir la paz, la bendición de Dios en los hogares. Y la manera de pelear es orar. Orar y rendirse uno ante Dios y decirle: Señor, ya no puedo. Se me acabaron mis fuerzas. Ya no puedo, yo no puedo, Señor. Ayúdame. Porque yo sé que en tu palabra dice que tú eres un Dios de lo imposible. Y mi matrimonio es algo imposible. Y por eso me acerco a ti. Hay cosas que el hombre no puede hacerlo por sí mismo, no puede. Tiene que invocar a Dios. Es importante reconocer que hay una lucha espiritual, pero hay una armadura espiritual, y que a nosotros mismos nos va a servir. Y Dios no está diciendo que usted pida la armadura. Dios está diciendo: toma la armadura y toda, y vístete de ella. Dice su palabra, dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, dice. Pero nos deja un gran mensaje esta lectura bíblica: que nosotros tenemos un enemigo, y es un enemigo espiritual.
Pero quiero decirle algo muy importante, de que Dios nos ve a nosotros como un guerrero también. Y un guerrero espiritual, no un peleonero físico, no un peleonero que se pelea con la esposa, con el vecino, con el compañero de trabajo y todo lo quiere arreglar a gritos, todo lo quiere arreglar a puños o ir a parar hasta el juzgado. Esa no es la forma de arreglar las cosas. Es mejor orar. Dice la Biblia: orad por los que os ultrajan, oren por sus enemigos, oren por los que os persiguen, dice el Señor Jesús en el libro de Mateo 5. Eso dice la palabra. O sea, lo que nos está diciendo es de que somos guerreros, somos soldados de un ejército tan especial, pero somos soldados espirituales. Y tenemos una armadura espiritual, pero también tenemos una victoria espiritual. Y yo sé que usted puede tener victoria ahí en su casa, puede tener éxitos en su familia espiritualmente. ¿Qué le parece? 10,000 quetzales al mes por un negocio, viajar lejos por trabajo, por negocio, o ver a su familia, o vivir en paz en su casa. Hay cosas espirituales que valen más que las cosas materiales. Pero la Biblia dice: porque por fe andamos, no por vista. Que no nos engañe lo que nuestros ojos ven. No, el Espíritu Santo está ahí disponible a todo momento. En todo tiempo Él está ahí para hablarnos. Es importante que hablemos con el Espíritu Santo. Es importante. Esa situación difícil va a pasar. Esa enfermedad va a pasar. Tenemos un Dios de lo imposible. Creamos. Ármese de esa vestidura. Vístase de lo que Dios le ha regalado. Vístase de las cosas espirituales. Llénese de Dios. El enemigo va a estar ahí todo el tiempo. El enemigo va a estar hasta de noche. Aún entre el sueño le va a querer hablar. Pero no podrá. Porque hay de aquel que tocare a uno de estos mis pequeños, dice su palabra. Pero depende si el hombre y la mujer aman al Señor. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman al Señor. No solo aquellos que dicen de diente a labio, dice el Señor, ¿verdad? Este pueblo de diente a labio me honra, pero su corazón está lejos, dice su palabra. Entonces, la fe, la obediencia es demasiado importante en nuestra vida espiritual. Usted no tiene una vida evangélica, religiosa, sino que espiritual. Y ese es el área que más debemos de cuidar. Que estemos fortalecidos, dice su palabra. Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice su palabra. Que crezcamos en Él. Que crezcamos espiritualmente. Que abundemos espiritualmente. Que nos fortalezcamos espiritualmente. Porque la lucha es espiritual. Todo lo que usted vive en su casa lo debe de arreglar de forma espiritual. Pídale perdón a su pareja. Atrévase a perdonar a su cuñado, a su vecino, a la suegra. Atrévase a solucionar las cosas según la Biblia nos demanda. Y no a nuestros antojos, no a nuestros placeres. Las cosas conflictivas en la familia no se solucionan con gritos, no se solucionan con demandas allá en el juzgado. Se arreglan doblando rodillas, pidiéndole a Dios que haga justicia. Porque hay momentos que dan ganas de llorar, hay momentos que dan ganas de ir a somatarle la puerta y reclamarle, pero ore, no permita que eso ocurra en su vida, no pierda el control. Porque Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, dice su palabra. Así que
hagamos uso de lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Y el diablo va a perder su tiempo. Y llegará el momento en que el diablo tendrá que huir, porque con nosotros no habrá cabida, porque el Señor está con usted. La gracia del Señor está sobre su vida, sobre su familia. Dios tiene el control de esa familia. Dios tiene el control. Y nuestra fe debe estar ahí. Pase lo que pase, hay una palabra que nos llena de gozo. Pase lo que esté pasando en nuestra vida hoy, hay una palabra, hay una promesa para nosotros. Y pronto veremos esa recompensa si tan siquiera permanecemos en pie, permanecemos firmes. Si tan siquiera permanecemos en el Señor, pronto veremos la respuesta del Señor. Usted verá la respuesta del Señor ahí en su hogar, en su negocio, ahí en esa vida que usted ha llevado. Posiblemente ha tenido quebrantos de salud, pero ahí verá la mano de Dios. Si tan siquiera usted sigue creyendo en el Señor. Hay gente cristiana que dice: no, mejor yo me voy a morir, Señor, mejor quítame la vida. Ya, ¿para qué vivir así? No, hombre. Dios no es un Dios de muertos. ¿Cómo le va a decir: Señor, mejor quítame la vida? No, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que, Señor, tú eres un Dios de vivos. Dame vida, Señor, dame vida espiritual y vida física. Señor, quítame esto, por favor. Claro que sí se puede. Creámosle a las promesas del Señor. Para eso está ahí en la Biblia. No está ahí para que solo lo leamos, para que solo tengamos el conocimiento. Es para beneficio de nosotros también. Porque la Biblia dice: estas palabras os he dicho, dice el Señor Jesús, para que cuando venga el momento se acuerden de esas palabras, dice la Biblia. Así que, mi amado hermano en Cristo Jesús, lo bendigo y siga creyendo. Llénese del Señor, ármese, vístase de las cosas buenas que el Señor nos ha regalado. Mi querido, espero que alguna palabra haya quedado en su mente y en su corazón, y le invito a que usted permanezca con esa fe. Sígale creyendo al Señor, que el Señor hará la obra en su momento exacto. Lo bendigo con todo mi corazón. Anhelo que la paz del Señor repose sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén.